El mensaje de esta noche se titula El Espíritu Santo y su obra. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Es un verso que creo que todos los buenos creyentes se lo saben de memoria. Y dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Este versículo nos está diciendo desde la entrada: toda la Escritura, sin excepción, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Dentro de la doctrina bíblica hay un tema que se ha venido descuidando y perdiendo conforme ha venido pasando el tiempo. Y lo que ha causado es que la iglesia se modernice, entre comillas, y se corrompa, enfriándose el fervor de Dios que Él depositó en su grey para que pueda perseverar en el camino del Señor. Y esa doctrina bíblica es la doctrina del Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 19 nos dice: no apaguéis al Espíritu. Amén. Y lo primero que debemos comprender al hablar de la doctrina del Espíritu Santo es esto: no debemos apagar el Espíritu. No debemos apagar el Espíritu. Y este mensaje habla de algo que se ha venido descuidando en la iglesia, porque se está idealizando el ser iglesia y se está modernizando la concepción bíblica de la doctrina del Espíritu Santo, y se está corrompiendo y enfriando aquel fervor que tuvo un propósito desde el inicio de la iglesia, que Dios puso en medio de ella desde el día de Pentecostés. Y es el fuego, el fervor, la pasión del Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 30. Mira lo que dice Efesios capítulo 4 verso 30. Nos dice lo siguiente: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay dos cosas que debemos notar en estos dos versículos que le acabé de mencionar, tanto en 1 Tesalonicenses 5:19 como Efesios 4:30. Y es que en ambas nos está enseñando una verdad que nos dice: no apaguen al Espíritu y no lo entristezcan. Amén. Amén. No lo apaguen y no lo entristezcan. Quiere decir que el Espíritu Santo es una persona y es un fuego también. Amén. Y nosotros podemos apagar el Espíritu a veces en medio de la iglesia cuando nos sujetamos estrictamente a un horario. O nosotros podemos apagar el fuego del Espíritu Santo en alguien que está orando y buscando a Dios fervientemente. O podemos entristecer al Espíritu Santo con nuestro mal comportamiento. Y peor aún, lo estamos contristando con una falsa teología de esta última década, que se ha encargado, esta falsa teología, de disuadir a la iglesia de buscar el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Hay una teología contemporánea que se ha movido en esta última década, que tiene este único propósito, y es una teología satánica, que se ha inmiscuido dentro de las iglesias con el propósito de que la iglesia ya no busque el poder y la manifestación del Espíritu Santo, y lo limitan en su mente y en su concepción, que la obra del Espíritu Santo solamente ha sido en cuanto a la creación y nada más, y que es una fuerza poderosa. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, cuando escudriñamos la palabra de Dios, vemos el operar del Espíritu Santo desde el inicio, desde que se estableció la iglesia, con el derramamiento de su presencia en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2 versículos 3 y 4. Hoy va a ser un mensaje totalmente distinto, y voy a dar muchos versículos que sustentan la doctrina del Espíritu Santo. Porque hoy se ha levantado una teología que dice: no, el Espíritu Santo sí es el sello y nada más. El Espíritu Santo es una fuerza como los Jedi, nada más.
Que el Espíritu Santo obraba así en los tiempos bíblicos, mas hoy simplemente nos acompaña en la iglesia y nos da fortaleza para seguir adelante en el camino. Y están socavando, están haciendo poco la obra del Espíritu Santo. Y quiero mencionar brevemente algunos engaños que la doctrina contemporánea ha venido promoviendo en cuanto al obrar del Espíritu Santo. Y en primer lugar, lo que empezó a negar la iglesia es el bautismo del Espíritu Santo, mencionado en Mateo capítulo 3, versículo 11. El primer engaño de la doctrina contemporánea es que ha negado el bautismo del Espíritu Santo, pero aquí dice el Juan el Bautista: yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y miren lo que dice: Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que esta falsa doctrina quiere promover es que no existe el bautismo en el Espíritu Santo. Existe el sello, y que el sello es lo mismo que la llenura y el bautismo, lo cual es un grave error. Son tres cosas distintas. Son tres cosas distintas: el sello, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y ha querido esta falsa teología hacer olvidar a la iglesia la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, la importancia del bautismo en el Espíritu Santo, que al punto que la iglesia en muchos púlpitos ya no se predica esto. Ya no se predica, ya no se insta al pueblo de Dios a buscar el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Ya no. ¿Y qué es lo que se está haciendo? Es sacar a la presencia del Espíritu en la iglesia y meter dentro de la iglesia el espíritu de hombre. Y hay muchas iglesias en las que opera el espíritu de hombre y no el espíritu de Dios. Y hay muchos lugares donde opera la mente del hombre y no el espíritu de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí me están escuchando? Amén. Amén. Y es que opera muchas veces el intelecto de una persona, la influencia de una persona, el espíritu de esa persona, mas no está obrando el espíritu de Dios. Amén, así es verdad. Y hay pastores que se apoderan de un rebaño, de una denominación y de un púlpito, y ya no escuchan el Espíritu Santo de Dios. Empezaron escuchando el Espíritu Santo de Dios, amén, pero después el orgullo y su propio espíritu, su arrogancia se estableció más que el mismo Espíritu Santo. Y lo primero que debemos comprender es que es verdadero esto: el bautismo del Espíritu Santo y fuego es real. Aún sucede el día de hoy, y el Espíritu de Dios está buscando un pueblo que lo ame, que lo adore, que lo anhele para Él bautizar. Amén. Amén. Y decía, y confunden el bautismo del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo. Y miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 1 versículo 12, por favor. 2 de Corintios capítulo 1 verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Está hablando que Dios nos ha sellado ¿con qué? Con el Espíritu. Vamos también a Efesios capítulo 1 versículo 13. Vayan rápidamente en su Biblia o vayan anotando los versículos. Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mateo, Juan el Bautista dice: yo les bautizo en agua, pero tras mí va a venir otro que les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Amén. Hechos capítulo 2 versículos 2 y 3 dice que vino de repente un viento recio que fue como un terremoto que cayó sobre el aposento alto, y vinieron como lenguas repartidas de fuego sobre los 120 y hablaban en nuevas lenguas. Amén. El bautismo del Espíritu Santo ya viene sobre el creyente, sobre el que ya ha sido creyente. Pero el sello del Espíritu Santo, si usted está leyendo bien, el sello viene sobre el nuevo creyente. El bautismo y el sello son dos cosas totalmente distintas y confundidas entre sí. Y la teología moderna ha intentado limitar
repito, ha intentado esta nueva concepción del Espíritu, ha intentado limitar el obrar del Espíritu Santo. Y lo limita al concepto gnóstico. Y no se ha dado cuenta la iglesia que el gnosticismo, una rama del satanismo, se ha metido dentro de muchas iglesias, donde dicen que el obrar del Espíritu Santo simplemente es una fuerza que nos rodea. Y lo idealizaron diciendo que es la fuerza que obró en la creación, lo cual es cierto, pero no es el todo de Él. Ya más que el Espíritu Santo estuvo engendrando la creación. Génesis capítulo 1, verso 2. Pero además de que el Espíritu Santo estuvo engendrando la creación, el Espíritu Santo estuvo presente en toda la historia bíblica. Amén. En toda la historia de la humanidad, el Espíritu Santo ha estado siendo presente. Y no es solamente en el tiempo de los discípulos o de la iglesia primitiva, sino desde el principio de la creación, el Espíritu Santo ha estado obrando. Por lo tanto, si en el inicio estuvo obrando, también en el día de hoy. ¿Qué es lo que leímos en 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y si la Escritura es inspirada por Dios, no tiene fecha de caducidad. Amén. Y si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, tampoco tiene fecha de caducidad. No envejece, no se muda, no se debilita y no cambia. Amén. Porque es Dios mismo y esas son las cualidades de Dios. Amén. Es inmutable, no cambia. El Espíritu Santo, dice Génesis 1:2, estaba sobre la faz de las aguas, engendrando toda la creación. Estaba empezando toda la historia de la humanidad. Pero es el mismo Espíritu Santo el que llamó a los patriarcas. Es el mismo Espíritu Santo el que ungió a los jueces. Es el mismo que revistió de poder a los profetas. Amén. Es el que guardó y escogió al remanente de Israel en medio de la dispersión. Y es el que guardó a su remanente en el tiempo de silencio. Eso en el Antiguo Testamento. Pero hoy en el Nuevo Testamento es el que invistió de gracia y poder a la nueva iglesia para que surja. Y su gracia y su poder ahora es mucho mayor que antes. No por nada en el Nuevo Testamento hay todo un libro en su honor. Y es el libro de Hechos. Hechos de los Apóstoles, pero es más bien los Hechos del Espíritu Santo. Porque se menciona 54 veces al Espíritu Santo en el libro de Hechos. Es los hechos del Espíritu. Ahora, para que la iglesia vuelva a comprender cuál es la obra del Espíritu Santo, en esta dispensación voy a ponerles un ejemplo muy fácil para que usted lo pueda relacionar y pueda comprender cuál es la obra del Espíritu Santo. Y empecemos con un individuo que no es creyente, pero este individuo decide escuchar el mensaje del Evangelio y desde ahí ya está su primera obra, la número 1. Juan capítulo 16, versículo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 8. Dice la palabra del Señor así, la obra del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es un pecador, es una persona que no tiene a Dios en su corazón. Pero esta persona, alguien se le acerca y le empieza a predicar el Evangelio de Cristo. Y cuando esta persona está escuchando el Evangelio de Cristo, la palabra, el Espíritu de Dios, viene y comienza a redarguir. Redarguir. Y esa es la primera obra que hará el Espíritu Santo, que hace el Espíritu Santo en el creyente. Redarguir. Su primera labor es redarguir, es decir, atraer las vidas al mensaje de salvación, atraer las personas a los pies de Dios. Amén. Hechos capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, el que convence a las personas de juicio, de pecado y de justicia y las trae al reino de Dios. Amén. La primera obra del Espíritu Santo es redarguir. Y ya que esta persona escuchó el mensaje del Evangelio y decide aceptar a Cristo y hacer la oración de fe, sucede la segunda obra del Espíritu, y es sellar al nuevo creyente
como pertenencia a Dios. Lo que leímos, Efesios capítulo 1, versículo 13, que viene como un sello sobre los que han sido redimidos, sobre los que han escuchado el mensaje. La primera obra es redarguir, la segunda obra es sellar, y este sello es una marca de pertenencia a Dios. El sello del Espíritu Santo es una marca de pertenencia a Dios para el día de la redención o el día del arrebatamiento. Cuando el Señor venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él hará sonar su trompeta, y los que tengan el sello del Espíritu Santo serán arrebatados. Eso es lo que está diciendo esta palabra, Efesios 1:13, para el día de la redención. Amén. Ahora este nuevo creyente que está empezando una nueva vida necesita algo más. Ya aceptó a Cristo, ya fue sellado con el sello del Espíritu Santo, ya está empezando su nueva vida, y necesita algo con lo cual va a lidiar todos los días, con un aspecto de su naturaleza, y es el pecado. Entonces viene la tercera obra del Espíritu, y es santificar. Diga conmigo, santificar. Santificar. Repito, la primera obra es redarguir, la segunda obra es sellar, la tercera obra del Espíritu Santo es santificar. Romanos 8:13, por favor. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si la persona sigue viviendo por su carne, va a vivir en el pecado y va a morir. Pero el Espíritu, si empieza a obrar en el creyente, va a llevarlo a una vida de santidad y de vida. Amén. 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 Y para mi criterio, esta obra, la tercera obra de santificar, es la obra más dura que tiene el Espíritu Santo que realizar con nosotros. Es la obra más difícil que el Espíritu tiene que hacer con su mujer, porque es algo del día a día, del constante, del diario vivir. Amén. Pero ahora este hombre que está en un proceso de santificación, digo proceso de santificación ya que es una obra de toda la vida, este hombre que aceptó a Cristo fue sellado con el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo lo está guiando a la santificación. Este hombre comienza a buscar más de Dios, comienza a buscar más de Dios. En cada etapa de su vida reconoce que necesita más de Dios. Amén. Pero también necesita recordar lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está escuchando? Esto parece que existe muchos en la iglesia. La cuarta obra del Espíritu Santo, recordarles la palabra de Dios. Y esa es la cuarta obra, recordarnos las Escrituras. Recordarnos las Escrituras. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie les repita lo mismo, o que nadie os enseñe, porque la unción misma, el Espíritu mismo, les enseñará todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella, está hablando según de la presencia del Espíritu Santo, os ha enseñado permanecer en Él. Gloria a Dios. Permanecer en Él. Un incrédulo va a leer la Biblia y no va a recordar nada. Un incrédulo quiere leer la Biblia, entenderla y no va a comprender nada. Alguien que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene la presencia del Espíritu Santo sobre su vida, va a leer la Biblia y va a leerla una y otra vez y no va a comprender nada. No va a salir de Jonás que le comió el gran pez, nada más. No va a comprender nada más. Pero la persona que ha recibido del Espíritu Santo, que está empezando la obra del Espíritu Santo en su vida, esta persona lee la Biblia y es como que todo un mundo le es revelado. Amén. Es como que un velo cae de sus ojos y cuando la lee comienza a entenderla, comienza a comprenderla y a meditar en ella. Amén. Y va caminando a su trabajo y el Espíritu Santo le va recordando lo que leyó. Hay personas que quieren memorizar un versículo y no pueden, porque todavía no está el Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Pastor, pero si yo ya vengo a la iglesia tanto tiempo, sí, y tanto tiempo y no se memoriza ni Juan 3:16. ¿Sí saben qué dice Juan 3:16, verdad? Algunos dicen, como cuando el profesor en el colegio les pide la lección, dicen, ¿estudiaste, Pepito? Sí, no había estudiado nada, y así les pregunto, ¿saben qué dice Juan 3:16?
Sí. Porque vieron en sus celulares, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al Pero hay personas que no pueden memorizarse un versículo. ¿Por qué? Porque es la carne la que les tiene bloqueados. Pero cuando viene el Espíritu Santo, les recuerda la Escritura. Amén. Repito, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo es redarguirnos de pecado. La segunda es sellarnos. La tercera es santificarnos. Y la cuarta es recordarnos las Escrituras. Amén. Ahora este creyente que tiene la palabra de Dios en su vida y medita en ella de día y de noche, cada día tiene más hambre de Dios. Amén. Cada día tiene más hambre de Dios. El hombre, la mujer que tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios y está siendo santificado, que está siendo recordado por el Espíritu Santo, cada día tiene más hambre de Dios y más hambre de Dios, y cada día lee las Escrituras, medita en ella y empieza a buscar la presencia de Dios en oración. Y si tiene en verdad hambre del Espíritu Santo, va a recibir la quinta obra del Espíritu, que es la llenura del Espíritu Santo. Y ahí es cuando las cosas se ponen más sabrosas. En la llenura del Espíritu Santo de Dios. Esta es la quinta obra del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, verso 8, por favor. Pastor, ¿y por qué simplemente no nos sigue mencionando y se olvida de los versículos? Es porque usted se va a encontrar con alguien que le va a decir: estás equivocado. Pero si usted va anotando estos versículos, usted le va a decir: no, el que estás equivocado eres tú. Porque así dice la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, diga conmigo: lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, etc. La llenura del Espíritu Santo va a hacer que suceda que aquel creyente lleno del Espíritu empezará a sentir una fuerza viva dentro de usted. Amén. Aleluya. Dentro de su cuerpo. El que recibe la llenura del Espíritu Santo, ponga atención, va a sentir como una fuerza en su vida, una fuerza para combatir contra el pecado, una fuerza para poder predicar el Evangelio de Dios, valor para empezar a servir a Dios. Amén. Amén. Y esto suele venir acompañado de los dones espirituales. Gloria a Dios. Del hablar en lenguas, la profecía, el discernimiento de espíritus, el don de sanidad, etc. Usted sabe los dones espirituales, creo yo. Pero la llenura del Espíritu Santo le inviste al creyente de una autoridad sobrenatural, de una fuerza y un poder que antes se pensaba inepto, pero cuando está lleno del Espíritu Santo, caramba, es como el borrachito. Disculpen la comparación, pero comienza a hablar y comienza a hablar. La persona llena del Espíritu Santo predica, evangeliza, habla de Dios, no se calla. La persona llena del Espíritu Santo quiere servir en la iglesia. Pastor, yo barro, pastor, yo limpio, pastor, yo me paro en la puerta, pastor, yo canto. No sabes cantar, no importa, entonces yo toco mi instrumento, no sabes. Pero esa persona llena del Espíritu Santo quiere hacer algo, porque el Espíritu dentro de su vida es una fuente, es una fuerza que lo mueve constantemente. Antes era tímido, antes no podía ni orar. Pero esa persona llena del Espíritu Santo le ponen a orar por diezmos y ofrendas y echa para demonios. Amén. Antes ni por la comida podía orar, pero ahora esa persona llena del Espíritu Santo de Dios empieza a orar y se siente la presencia de Dios llenando ese lugar. Gloria a Dios. Cuando hay la llenura del Espíritu Santo, pero hay que pasar el proceso. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Redarguir. La segunda obra, ¿cuál era? Sellar. La tercera obra, santificar. La cuarta obra, recordar las palabras. de Dios. La quinta obra, Llenura del llenarnos con su Espíritu presencia. Santo. Aleluya. Y esto casi siempre viene acompañado de los dones espirituales que están mencionados en 1 Corintios. El don de fe, el don de profecía, el discernimiento de espíritus, el don de hacer milagros, el don de sanidad. Amén. El don de presidir aún. Esto viene con la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, es que yo me estoy preparando para profetizar, estoy estudiando. Estás equivocado, eso nadie te va a enseñar, eso viene de parte de Dios. Amén. Como por ahí se levantó alguien y dijo: estoy fundando la escuela de profetas. Por favor. El que funda la escuela de profetas es el Espíritu Santo y punto. Él es el que inviste con asunción para profetizar. Amén. Amén. Es que yo estoy enseñando a la gente a orar por enfermos y serán sanados. No, nadie te va a enseñar, es el Espíritu Santo.
el que te va a ungir para que ores por los enfermos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Pero este creyente ahora, lleno del Espíritu Santo, sigue anhelando más de Dios y llega a experimentar la sexta obra del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la sexta obra del Espíritu Santo de Dios? Hay poder en este lugar, cosa que los instrumentos, los equipos no soportan. La sexta obra del Espíritu Santo es el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Alguien alaba al Señor. El bautismo en el Espíritu Santo y fuego tiene una característica única e indispensable. El bautismo en el Espíritu Santo tiene una característica indispensable, y es que esa persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo empieza a hablar en nuevas lenguas. Amén. Gloria a Dios. Empieza a hablar en nuevas lenguas. Hechos capítulo 2, verso 3. Retroceda una página si usted está haciendo la lectura conmigo. Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 3 dice así: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos. Aleluya. Esta es una característica indispensable para reconocer cuando alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Revisa la historia cuando Pedro va a la casa de Ananías. Amén. Llega, comienza a hablarles y el Espíritu Santo los bautiza y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Una característica fundamental para saber cuando alguien ha sido bautizado en el Espíritu Santo y fuego es que tiene el don de hablar en lenguas. Amén. Aleluya. Y, gloria a Dios. Y esto es algo que hasta el día de hoy sucede. Amén. Esto es algo que hasta el día de hoy el Espíritu Santo obra en mí. El hablar en lenguas. Gloria a Dios. Y Aleluya. la iglesia, específicamente en este punto, se ha dejado de robar mucha bendición. Amén. No. Disculpe, por este momento voy a hablar muy enérgicamente, pero hay muchos torpes en teología que toman un versículo de 1 Corintios como pretexto para callar las lenguas en la iglesia. Miren lo que dice, por favor, 1 Corintios capítulo 14, verso 39, la segunda parte. Ahí mismo, a los que les gusta tomar corintios para limitar el hablar en lenguas. Y dice, 1 Corintios 14, 39, la segunda parte dice: y no impidáis el hablar en lenguas. Y no impidáis el hablar en lenguas. Y más adelante dice: porque el hablar en lenguas sirve para los de afuera, pero la profecía es para los creyentes. El hablar en lenguas edifica no solamente a la iglesia, sino que específicamente el hablar en lenguas sirve para bendecir a los incrédulos. ¿Comprende este misterio? Y a veces mal entendemos y dicen que no hay que hablar en lenguas en la iglesia porque la gente nueva que viene a la iglesia se va a asustar. Y no comprenden que esto es un don único que el Espíritu da a su pueblo. Y por esa razón han entristecido al Espíritu Santo. Y por esa razón muchos han apagado el fuego del Espíritu Santo en sus vidas. Yo estuve en Brasil en una iglesia con más de 3,000 personas y casi 90% hablaban en lenguas. Gloria a Dios. Y cuando la iglesia empezaba a hablar en lenguas, era una atmósfera sobrenatural. Amén. La piel se erizaba, los cabellos se ponían de punta porque es una gloria sobrenatural. Aleluya. Y la iglesia debe buscar el hablar en lenguas. Amén. La iglesia debe nuevamente empezar a orar hablando en lenguas. Gloria a Dios. Hay muchos hermanos y hermanas que han dejado de hablar en lenguas, tienen vergüenza de hablar en lenguas. Qué pena, porque es lo más sublime que el Espíritu Santo puede compartir con el ser humano. Porque es cuando el Espíritu Santo toma de su propia esencia y lo mete en el creyente. Y es cuando el creyente empieza a hablar en lenguas. Esta es la forma más gráfica que puedo explicar qué es el hablar en lenguas. Porque el que ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego siente como que algo dentro de él entra, y es una llama, es un fuego que no puede contener, y su hablar ya no es el mismo, su sentir ya no es el mismo, sus pensamientos están en otra dimensión. Sabe que su cuerpo está aquí, pero su mente y su espíritu están en medio de la gloria de Dios. Y ese es el hablar en lenguas. Ese es el bautismo en el Espíritu Santo. No se aprende a hablar en lenguas, esto se recibe porque es un don sobrenatural. Nadie te puede enseñar a hablar en lenguas. Mira, repite esta palabra. No, es un don sobrenatural. La mente no lo comprende, no comprende lo que pronuncia. Amén. Pero en el espíritu hay una íntima conexión con el Padre. Mi mente en mi espíritu, yo sé que estoy hablando con Dios. Mi mente no lo comprende,
Gloria a Dios. Cuando la iglesia habla en lenguas, el enemigo a veces quiere meterse para estorbar, pero cuando la iglesia habla en lenguas lo tiene el enemigo como pelota de ping-pong de un lado para otro. No sabe qué hacer, no puede hacer nada, porque es la misma gloria de Dios la que está operando. Amén. Cuando la iglesia habla en lenguas, las ataduras se caen. Cuando la iglesia habla en lenguas, el Espíritu Santo de Dios atrae a las personas como un imán y Él añade a la iglesia los que han de ser salvos. Cuando la iglesia habla en lenguas, no me voy a dar esta expresión un ratito, voy a continuar con el mensaje. Esta es la sexta obra del Espíritu Santo: bautizar con Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Cuando hay una iglesia llena del Espíritu Santo, bautizada con fuego, cuando la iglesia, no uno, dos, cuando la iglesia llega a experimentar la sexta obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, cuando hay una iglesia que ha experimentado eso, llega a conocer la séptima obra del Espíritu Santo. La séptima obra. La primera obra era redarguir, la segunda obra sellar, la tercera obra santificar, la cuarta obra recordar, la quinta obra llenarnos del Espíritu Santo, la sexta obra bautizarnos con Espíritu Santo y fuego. Y cuando la iglesia está en eso, llega a experimentar la séptima obra del Espíritu Santo, y es el derramamiento de la gloria de Dios. Amén. El derramamiento de la gloria de Dios. Y este es el séptimo obrar del Espíritu, cuando derrama su gloria. Y esto lo cantamos a veces y no comprendemos. Cantamos glorifícate Señor, glorifícate Señor. O si no cantamos exhíbete, exhíbete, exhibe tu gloria en mí. Oh tu gloria, oh tu gloria. O si no decimos derrama tu gloria. Pero no comprendemos, la iglesia no logra comprender que es esta séptima obra del Espíritu Santo, cuando derrama su gloria. Y esto se ha venido conociendo desde antes como avivamiento. Aleluya. Y han relacionado a esta séptima obra del Espíritu Santo con esta palabra avivamiento. Pero el término correcto es derramar su gloria. Derramar su gloria. La iglesia debe buscar ser bautizada en el Espíritu Santo para que venga el derramamiento de su gloria. Amén. No es porque sea un solo hombre lleno del Espíritu Santo, sino que toda la iglesia es la que atrae la gloria de Dios. Amén. Toda la iglesia, hablando en lenguas, atrae la gloria de Dios. Amén. Y donde se empieza a experimentar un nivel sobrenatural que no opera en uno, que no opera en dos, sino que opera en toda la casa. Lo llena todo como una inundación. Gloria a Dios. Aleluya. Lo llena todo como una inundación. No opera en un hermano, dos hermanos y otros por ahí están bostezando. No, cuando cae la gloria, toda la iglesia es sumida bajo una dimensión sobrenatural, sobre el poder y la presencia de Dios. Llena toda la casa, llena todo el barrio, llena toda la manzana, llena toda la ciudad, llena toda la nación, y naciones enteras son contagiadas cuando hay una iglesia. Cuando hay una iglesia que atrae el derramamiento de la gloria de Dios. Correle a la persona que tiene a su lado y dígale: tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo. Tienes que ser bautizado con el Espíritu Santo para eso. Si quieres dormir, anda, duérmete en tu casa, pero aquí vienes a buscar a Dios. Aquí vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Aquí vamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Aquí vamos a buscar la gloria del Espíritu Santo. Algo similar ocurrió en la calle Azusa en Estados Unidos hace tiempo atrás. Empezaron con una célula. Empezó con una pequeña congregación donde cayó la gloria de Dios y milagros ocurrían. Y no solamente era en medio de esa casa, de ese salón, las personas que iban por la calle caminando por frente a esa vereda, la gloria de Dios caía sobre ellos, ni siquiera entraban a la iglesia. Las personas que vivían en las casas alrededor estaban en sus casas cocinando, comiendo, trabajando, durmiendo, y la gloria de Dios los tocaba y eran llenos de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Iba gente extraña para ver qué mismo está pasando y no podían soportar la presencia de Dios, que cada vez que entraban caían y no podían levantarse.
Iban periodistas a documentar lo que estaba sucediendo, y ni los camarógrafos, ni los periodistas fotográficos, ni los escritores podían estar de pie, porque entraban a aquel templo y la presencia de Dios era tan fuerte que lloraban, eran ministrados, se acercaban a Cristo y hablaban en lenguas. Gloria a No Dios. podían salir. Llegó la policía porque había mucha gente y comenzaron a decir: hay mucho alboroto, algo está sucediendo y les están envenenando. Y la policía entró y la policía también cayó llena del Espíritu Santo. Llamaron a los militares. Esperen un ratito, llamaron a los militares y los militares entraron con arma y todo, con fusil, delante del altar de Dios, caían al piso llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Caían a los paralíticos, enfermos, ciegos, y todos eran llenos de la presencia del Espíritu Amén. Santo. Aleluya. Años después pasó en Pensacola, que la gente llegaba en el avión, ni se bajaba bien del avión. Bajándose en la grada del avión, sentían la presencia del Espíritu Santo y empezaban a llorar. Amén, Y aleluya. a llorar y no sabían qué pasaba. Santo Y es es porque en esa ciudad, en ese estado, había una iglesia que atrajo la gloria de Dios. Amén. Amén. ¿Se da cuenta cómo va creciendo? Amén. Aleluya. Pensaríamos que eso es todo. Es un absurdo pensar que el Espíritu Santo debe operar solo en estos 7 niveles. Porque el Espíritu Santo puede hacer mucho más. Amén. En medio y a través de su iglesia. Cabe decir que siempre hay más. Amén. Siempre hay más. Y eso no quiere hacer. Y es nuestro desafío, iglesia, honrar al Espíritu Santo, Amén. buscarlo, anhelarlo. Amén. Es nuestro desafío descubrir qué es ese más que Él quiere hacer en nosotros. Gloria a Dios. No por nada en la Biblia encontramos esta expresión: el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Y es que lo que sucede es que hay aún más de Dios. Amén. Bendito sea. Yo he venido orando este tiempo, estos últimos meses, y le he dicho: Señor, yo quiero una unción que nunca antes en la historia de la humanidad haya sido vista. Yo estoy desafiándome a creer, yo estoy desafiándole al Señor a revelarme eso más que Él tiene para los que lo anhelan de todo corazón. Hay una historia que siempre me da iras cuando leo la Biblia. Es cuando aquella viuda se encerró con sus hijos y estaba llenando las tinajas con aceite. Y el muchacho dice: ya no hay más tinajas. Y el aceite menguó, el aceite paró. Y sabe que en mi corazón y mi alma siempre ha estado esa palabra: hay más. Amén. Hay más. Y el Espíritu Santo está dispuesto a revelarse en corazones y vidas que dicen: yo quiero más de ti, yo quiero conocerte más, yo quiero verte más. Esta iglesia Gloria a Dios. debe querer